Marina, un saludo para ti, para toda la teleaudiencia que nos ve a través de las pantallas de Telesur y nos sigue a través de nuestra multiplataforma. Nosotros nos encontramos en la ciudad de Santa Marta, capital del departamento de El Magdalena. En el contexto de la cuarta cumbre de la CELAC, el presidente el día de ayer hizo la pedida de perdón a los integrantes de la Unión Patriótica, del partido Unión Patriótica, que fueron asesinados, que fueron víctimas de señalamientos y estigmatizaciones, fueron perseguidos. Cerca de 6.000 de sus integrantes fueron exterminados. Esto en una alianza entre la oligarquía, el paramilitarismo, fuerzas estatales y por supuesto el narcotráfico, que en ese momento, entre los años 1984 hasta el 2000, pues fueron perseguidos inmisericordiamente. El presidente el día de ayer, ante una orden de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, encontró responsable al Estado precisamente por esa vulneración a los derechos y ese genocidio, pues también entre esas medidas reparativas solicitó que el Estado debía pedir perdón a las víctimas. El presidente Gustavo Petro el día de ayer aseguró que pedía perdón a nombre del Ejecutivo porque no estaba el Estado en pleno. Por ejemplo, no estaban los magistrados de las altas cortes. Una cicatriz, una huella profunda que ha dejado lo que fue el exterminio de la Unión Patriótica. Pero para que nos dé sus impresiones de lo que representó para los militantes de la Unión Patriótica la pedida de perdón del presidente Gustavo Petro, nos encontramos con don José Paduy Gómez. Él es sobreviviente de la Unión Patriótica, líder de la costa caribe colombiana. Don José, gracias por aceptar la invitación de Telesur y cuéntenos a toda Latinoamérica y el mundo qué representó para ustedes ese acto el día de ayer del presidente Gustavo Petro. Muchas gracias a Telesur, a este importante canal regional. Para nosotros el acto de ayer del presidente Gustavo Petro es de una gran trascendencia, era una gran apuesta que veníamos haciendo desde que salió la condena al Estado colombiano por parte de la Corte Interamericana, y ese era como un requisito indispensable para que se reconociera este genocidio que causó tanto daño a la sociedad colombiana. La Unión Patriótica fue un proyecto que nació de un acuerdo de paz entre la FARC y el gobierno nacional, en ese entonces con el presidente Belisario Betancur, para reintegrarlos a la vida civil, y salió con una gran fuerza, con un gran apoyo de los sectores sociales colombianos, y se visionaba que iba a ser una propuesta para terminar el conflicto armado en Colombia. Pero no fue así, sino a medida que avanzaban los años y viendo el auge que tenía la Unión Patriótica en los territorios nacionales, las fuerzas oscuras de la derecha colombiana incrustada en el Estado colombiano empezaron una operación de exterminio de la eliminación de nuestros congresistas que hayamos elegido en el año 1886, de nuestros representantes a la Cámara, de nuestros diputados, de nuestros concejales y de nuestros principales dirigentes. Tuvimos el asesinato de 2 candidatos presidenciales, el primero de ellos Jaime Pardo Leal, y después nuestro segundo candidato Bernardo Jaramillo Osa, de modo que hemos soportado todo un martirio de desplazamiento de nuestros militantes, de exilio de muchos dirigentes importantes como Hernán Mota, que fue congresista colombiano, como la compañera Aida Bella, que actualmente es la presidenta de la Unión Patriótica y que ha vuelto al país. En fin, este es un acto que reivindica a nuestras víctimas, que saben que tenemos un gobierno progresista que no se negó a este perdón y que está comprometido a hacer la reparación integral que ordena la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estamos esperando que en el gobierno de Gustavo Petro se cumplan todo lo ordenado en esta sentencia tan importante no solamente para la Unión Patriótica, sino para el movimiento popular, para el movimiento progresista colombiano, y para seguir en esta senda de cambio que ha instalado y ha inaugurado el presidente Gustavo Petro actualmente en Colombia. Don José, cuéntenos un poco qué representó para su vida, para usted, como líder social, como líder político de la UP, esas amenazas, ese señalamiento, esa persecución, esa casi posibilidad de exterminarlo mientras usted fue líder político de la UP. ¿Qué significó eso para usted? ¿Cómo marcó su vida? Marcó mi vida muy duro, pues yo era un destacado dirigente social en mi municipio, en Madangué, Bolívar,
había sido concejal, estaba cumpliendo una función en la administración municipal y estaba prácticamente con mi vida ordenada cuando llegan estos señalamientos. Me los hizo el comandante de ese entonces del batallón militar que estaba acantonado en Bagangué, Bolívar, del batallón Nariño, con su comandante, que nunca se me ha olvidado su nombre, el coronel Manuel María Nietos, que me señaló ante el alcalde de ese municipio de que yo era un integrante de la FARC, guerrillero, que era un comandante, una acusación totalmente estrambótica, que prácticamente me puso la lápida y que me obligó a salir de mi terruño. Tuve que dejar mi hogar, mi esposa, un niño apenas 2 meses. Totalmente fue desastroso volver a reintegrarme a la vida social, volver a ser otra vez el dirigente que fui. De todos modos, son golpes que son difíciles de recuperar y que uno siempre queda señalado por esa acción que prácticamente le destruye la vida familiar a uno. Don José, por último, ¿qué decirle a estas nuevas generaciones en un contexto que estamos viviendo de violencia y sobre todo de una presencia extranjera en aguas del Mar Caribe, aquí cerca? ¿Qué decirle pues, a esa militancia, a esos jóvenes que están queriendo optar por una lucha revolucionaria, por una lucha de cambio y en ese contexto, don José? Esto es un contexto muy difícil porque Colombia era el único país en el contexto regional latinoamericano que no había podido romper los regímenes bipartidistas, los partidos tradicionales. Entonces, después de 200 años, pierden el gobierno de esta derecha colombiana con la llegada del sector progresista de Gustavo Petro. Y eso ha sido un golpe duro. No lo quieren asimilar, no lo quieren aceptar y están haciendo todo lo imposible para volver a la violencia, volver al exterminio de los dirigentes populares. De modo, estamos en una situación de alto riesgo, pero también tenemos un pueblo que ya se ha empoderado, está bien empoderado, que ya sale a las calles, que sale a defender, que se ha dado cuenta que esta derecha que ha gobernado este país ha sido una derecha sanguinaria, que solamente quiere los privilegios para las élites y ha visto que estos gobiernos progresistas quieren impulsar la justicia social, de que la gente viva bien. Entonces les va a tocar difícil que vuelvan a cometer otro baño de sangre porque está el pueblo en las calles y cuando los pueblos salen a la calle es muy difícil que lo derroten. Entonces es un proceso, además con este gobierno gringo, con este señor Trump, que se ha creído el dueño del mundo y que el que no lo obedece lo invade, lo amenaza, como está haciendo con el hermano pueblo de Venezuela y ahora con el presidente Petro acusándolo de narcotraficante, absurdo cuando ellos son los financiadores de todas estas mafias que hacen trabajo con el narcotráfico. Entonces estamos en una situación muy difícil, pero con una valentía, con un entusiasmo. El acto de ayer fue una demostración de eso y las grandes marchas que se están haciendo en Colombia demuestran que este proyecto es irreversible y seguramente lo vamos a continuar en el año 2026. Don José, muchas gracias por aceptar la invitación de Telesur, uno de los sobrevivientes de la Unión Patriótica, pues que ayer recibieron este acto de perdón por parte del presidente Gustavo Petro. Nosotros seguiremos muy atentos al desarrollo de esta información aquí en Santa Marta y por supuesto seguiremos emitiendo esa información para Telesur. Sigan ustedes.